En la vida, todos enfrentamos momentos de rechazo en diferentes formas, desde una solicitud negada hasta una relación que no prospera. Sin embargo, según la filosofía estoica y las enseñanzas de figuras como Marco Aurelio, el rechazo no es un obstáculo insuperable, sino una oportunidad para el crecimiento personal y el fortalecimiento del carácter. En este contexto, exploraremos 13 lecciones inspiradas en el estoicismo sobre cómo utilizar el rechazo a nuestro favor, transformándolo en una herramienta para alcanzar la sabiduría y la serenidad interior. Lección número 1. Aceptar la realidad es un principio central en el estoicismo, una filosofía antigua que promueve la serenidad y la sabiduría. Esta enseñanza fundamental nos insta a reconocer y aceptar la realidad tal como es, en lugar de resistirnos o negarnos a aceptarla. Al adoptar una actitud de aceptación radical, cultivamos la capacidad de vivir con ecuanimidad y claridad mental, incluso en medio de las circunstancias más desafiantes. El estoicismo nos recuerda que la realidad es inmutable y que resistirse a ella solo nos lleva al sufrimiento innecesario. Al aceptar la realidad con humildad y resignación, encontramos una mayor paz interior y claridad mental. En última instancia, al abrazar la realidad con serenidad y aceptación, nos abrimos a un mundo de posibilidades y oportunidades para vivir una vida más plena y auténtica, en armonía con los principios del estoicismo y en alineación con nuestro verdadero ser. Lección número 2. No personalizar el rechazo es una perspectiva importante en el estoicismo, una filosofía que busca la serenidad y la sabiduría. Esta noción nos recuerda que el rechazo no necesariamente refleja nuestra valía personal, sino que puede ser resultado de circunstancias externas o percepciones subjetivas de otros. Al adoptar esta visión, cultivamos la capacidad de separar nuestra identidad de las opiniones y acciones de los demás, permitiéndonos mantener una mente serena y equilibrada incluso frente a la crítica o el rechazo. En lugar de permitir que el rechazo nos afecte emocionalmente, el estoicismo nos invita a reflexionar sobre nuestras acciones y a aprender de la experiencia, buscando siempre el crecimiento y la mejora personal. Al adoptar una actitud estoica frente al rechazo, nos liberamos del sufrimiento innecesario y encontramos una mayor paz interior y autenticidad en nuestras vidas. En última instancia, al no personalizar el rechazo, nos abrimos a un mundo de posibilidades y oportunidades para vivir una vida más plena y auténtica, en armonía con los principios del estoicismo y en alineación con nuestro verdadero ser. Lección número 3. Aprender de la experiencia es un principio esencial en el estoicismo, una filosofía que busca la serenidad y la sabiduría. Este enfoque nos invita a reflexionar sobre nuestras acciones y experiencias, buscando siempre lecciones que nos ayuden a crecer y mejorar como individuos. En lugar de ver los desafíos como obstáculos insuperables, el estoicismo nos anima a enfrentarlos con coraje y a aprender de ellos, aprovechando cada experiencia, ya sea positiva o negativa, como una oportunidad para cultivar la virtud y el autodominio. Al adoptar una actitud de aprendizaje constante, nos convertimos en arquitectos de nuestro propio crecimiento personal, aprovechando cada experiencia como un paso en nuestro camino hacia la realización interior. En última instancia, al aprender de la experiencia, nos abrimos a un mundo de posibilidades y oportunidades para vivir una vida más plena y auténtica, en armonía con los principios del estoicismo y en alineación con nuestro verdadero ser. Lección número 4. Fortalecer la resiliencia es un principio fundamental en el estoicismo, una antigua filosofía que busca la serenidad y la sabiduría. Este enfoque nos enseña a cultivar la capacidad de enfrentar los desafíos de la vida con coraje y determinación, en lugar de sucumbir ante la adversidad. La resiliencia estoica se basa en aceptar con ecuanimidad las dificultades que encontramos en nuestro camino y en encontrar la fuerza interior para superarlas. A través del cultivo de la autodisciplina, la aceptación de la realidad y la práctica del desapego emocional, fortalecemos nuestra capacidad de recuperación y nos convertimos en individuos más fuertes y resistentes. Al adoptar una actitud de resiliencia ante las pruebas de la vida, encontramos una mayor paz interior y claridad mental, incluso en medio de las circunstancias más difíciles.
En última instancia, al fortalecer la resiliencia, nos abrimos a un mundo de posibilidades y oportunidades para vivir una vida más plena y auténtica, en armonía con los principios del estoicismo y en alineación con nuestro verdadero ser. Lección número 5. Practicar la empatía es un concepto que encuentra eco en el estoicismo, una filosofía antigua que busca la serenidad y la sabiduría. Aunque no es un principio central, el estoicismo promueve la compasión y la comprensión hacia los demás como parte de una vida virtuosa. La empatía estoica implica reconocer la humanidad compartida entre todos los seres y comprender que, al igual que nosotros, los demás también enfrentan desafíos y luchas en sus vidas. A través de la práctica de la empatía, cultivamos una mayor conexión con los demás y fortalecemos nuestros lazos sociales, promoviendo así un sentido de comunidad y solidaridad. Al adoptar una actitud empática hacia los demás, encontramos una mayor satisfacción y significado en nuestras interacciones sociales, y contribuimos al bienestar colectivo. En última instancia, al practicar la empatía, nos abrimos a un mundo de posibilidades y oportunidades para vivir una vida más plena y auténtica, en armonía con los principios del estoicismo y en alineación con nuestro verdadero ser. Lección número 6. Enfocarse en el propósito es un principio que se alinea con el estoicismo, una filosofía ancestral que busca la serenidad y la sabiduría. En esta corriente filosófica, el propósito se entiende como el compromiso con vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos y contribuir al bienestar general. El estoicismo nos insta a identificar nuestro propósito en la vida y a orientar nuestras acciones hacia él, independientemente de las circunstancias externas. Al centrarnos en nuestro propósito, encontramos una mayor claridad y dirección en nuestras vidas, y nos volvemos más resilientes frente a los desafíos que puedan surgir. Además, el estoicismo nos enseña a mantenernos flexibles en nuestra búsqueda del propósito, adaptándonos a los cambios y aprendiendo de nuestras experiencias. Al enfocarnos en nuestro propósito, nos conectamos con un sentido más profundo de significado y realización, y contribuimos al bienestar tanto propio como de los demás. En última instancia, al mantenernos enfocados en nuestro propósito, nos abrimos a un mundo de posibilidades y oportunidades para vivir una vida más plena y auténtica, en armonía con los principios del estoicismo y en alineación con nuestro verdadero ser. Lección número 7. Desarrollar la autodisciplina es un pilar fundamental del estoicismo, una antigua filosofía que promueve la serenidad y la sabiduría. En esta corriente filosófica, la autodisciplina se entiende como el entrenamiento de la voluntad para actuar en congruencia con nuestros valores más profundos, incluso en medio de las dificultades. El estoicismo nos enseña a cultivar la autodisciplina a través de la práctica del autocontrol y la moderación, fortaleciendo así nuestra capacidad para resistir las tentaciones y perseguir nuestras metas a largo plazo. Al desarrollar la autodisciplina, nos volvemos más dueños de nuestras acciones y decisiones, y nos alejamos de la complacencia y la gratificación instantánea. Además, el estoicismo nos recuerda que la autodisciplina es un proceso continuo de aprendizaje y crecimiento, y nos anima a perseverar en nuestra búsqueda de la excelencia. Al desarrollar la autodisciplina, cultivamos una mayor paz interior y claridad mental, y nos acercamos a una vida más plena y auténtica, en armonía con los principios del estoicismo y en alineación con nuestro verdadero ser. Lección número 8. Cultivar la paciencia es una piedra angular del estoicismo, una filosofía milenaria que busca la serenidad y la sabiduría. En esta corriente filosófica, la paciencia se entiende como la capacidad de mantener la calma y la compostura frente a las adversidades y los reveses de la vida. El estoicismo nos enseña a cultivar la paciencia a través de la aceptación de la realidad tal como es, sin desear que sea diferente, y a reconocer que muchas cosas están fuera de nuestro control. Al desarrollar la paciencia, nos volvemos más tolerantes hacia las situaciones y personas que no cumplen con nuestras expectativas, y nos liberamos del estrés y la frustración innecesarios. Además, el estoicismo nos recuerda que la paciencia es una virtud que requiere práctica y perseverancia, y nos anima a mantenernos firmes en nuestra búsqueda de la tranquilidad interior.
Al cultivar la paciencia, encontramos una mayor paz interior y claridad mental, y nos acercamos a una vida más plena y auténtica, en armonía con los principios del estoicismo y en alineación con nuestro verdadero ser. Lección número 9. Convertir la crítica en oportunidad es un principio clave del estoicismo, una antigua filosofía que busca la serenidad y la sabiduría. En esta corriente filosófica, se nos enseña a ver la crítica como una oportunidad para el crecimiento personal y la mejora, en lugar de como un ataque personal o una amenaza para nuestra autoestima. El estoicismo nos anima a reflexionar sobre las críticas de manera objetiva y constructiva, reconociendo que pueden ofrecernos una perspectiva valiosa sobre nuestras acciones y comportamientos. Al convertir la crítica en oportunidad, nos volvemos más receptivos a la retroalimentación y al aprendizaje, y nos acercamos a una comprensión más profunda de nosotros mismos y de los demás. Además, el estoicismo nos recuerda que la crítica, aunque a veces difícil de aceptar, puede ser un instrumento poderoso para nuestro desarrollo personal y profesional. Al adoptar una actitud abierta y receptiva hacia la crítica, cultivamos una mayor humildad y autenticidad, y nos acercamos a una vida más plena y auténtica, en armonía con los principios del estoicismo y en alineación con nuestro verdadero ser. Lección número 10. Practicar el desapego es un principio fundamental del estoicismo, una filosofía que busca la serenidad y la sabiduría. En esta corriente filosófica, el desapego se entiende como la capacidad de liberarnos de las ataduras emocionales y materiales, y de aceptar con serenidad la naturaleza efímera de todas las cosas. El estoicismo nos enseña a cultivar el desapego a través de la práctica de la aceptación y la resignación, reconociendo que aferrarnos demasiado a las cosas nos lleva al sufrimiento innecesario. Al practicar el desapego, nos volvemos más flexibles y adaptables frente a los cambios de la vida, y encontramos una mayor paz interior y claridad mental. Además, el estoicismo nos recuerda que el desapego no implica indiferencia o apatía, sino una conexión más profunda y auténtica con el mundo que nos rodea. Al adoptar una actitud de desapego hacia las cosas materiales y las expectativas, cultivamos una mayor libertad interior y nos acercamos a una vida más plena y auténtica, en armonía con los principios del estoicismo y en alineación con nuestro verdadero ser. Lección número 11. Cultivar la gratitud es un principio central en el estoicismo, una filosofía ancestral que busca la serenidad y la sabiduría. En esta corriente filosófica, la gratitud se entiende como la capacidad de reconocer y apreciar las bendiciones presentes en nuestra vida, incluso en medio de las dificultades. El estoicismo nos enseña a cultivar la gratitud a través de la práctica de la atención plena y la reflexión sobre nuestras experiencias diarias. Al cultivar la gratitud, nos volvemos más conscientes de las pequeñas cosas que nos rodean y encontramos una mayor satisfacción y significado en nuestras vidas. Además, el estoicismo nos recuerda que la gratitud no es solo una emoción pasiva, sino también una fuerza poderosa que puede transformar nuestra percepción del mundo y nuestra relación con los demás. Al adoptar una actitud de gratitud hacia la vida, cultivamos una mayor paz interior y una mayor conexión con nuestro entorno, y nos acercamos a una vida más plena y auténtica, en armonía con los principios del estoicismo y en alineación con nuestro verdadero ser. Lección número 12. Buscar el equilibrio emocional es un objetivo esencial en el estoicismo, una filosofía antigua que busca la serenidad y la sabiduría. En esta corriente filosófica, el equilibrio emocional se entiende como la capacidad de mantener la calma y la compostura en medio de las emociones turbulentas y los altibajos de la vida. El estoicismo nos enseña a buscar el equilibrio emocional a través de la práctica de la autodisciplina y la aceptación de nuestras emociones. Al buscar el equilibrio emocional, nos volvemos más conscientes de nuestras reacciones emocionales y encontramos formas saludables de gestionarlas. Además, el estoicismo nos recuerda que el equilibrio emocional no significa suprimir nuestras emociones, sino aceptarlas con serenidad y responder a ellas de manera adecuada. Al adoptar una actitud de equilibrio emocional, cultivamos una mayor paz interior y una mayor estabilidad en nuestras vidas,
y nos acercamos a una existencia más plena y auténtica, en armonía con los principios del estoicismo y en alineación con nuestro verdadero ser. Lección número 13. Persistir con integridad es un principio fundamental en el estoicismo, una filosofía antigua que busca la serenidad y la sabiduría. En esta corriente filosófica, la integridad se entiende como la coherencia entre nuestras acciones y nuestros valores más profundos, incluso en medio de las dificultades y tentaciones. El estoicismo nos enseña a persistir con integridad a través de la práctica del autoexamen y la autodisciplina, reconociendo que nuestras acciones definen quiénes somos realmente. Al persistir con integridad, nos volvemos más fieles a nosotros mismos y a nuestros principios, y encontramos una mayor paz interior y autenticidad en nuestras vidas. Además, el estoicismo nos recuerda que la integridad no es solo una cualidad individual, sino también una contribución valiosa al bienestar colectivo. Al adoptar una actitud de persistencia con integridad, cultivamos una mayor confianza en nosotros mismos y en nuestros valores, y nos acercamos a una vida más plena y auténtica, en armonía con los principios del estoicismo y en alineación con nuestro verdadero ser. En el estoicismo, aprender de la experiencia es una práctica fundamental. Se trata de reflexionar sobre cada situación, tanto positiva como negativa, para extraer lecciones que nos ayuden a crecer como individuos. Desde esta perspectiva, los rechazos y adversidades se convierten en oportunidades para fortalecer el carácter y alcanzar la sabiduría interior. Aprender de la experiencia implica un proceso continuo de autodescubrimiento y desarrollo personal, esencial para encontrar la felicidad y la excelencia moral.